Y bueno, nosotros nos sentimos súper feliz de recibir aquí a Liliana Rodríguez como cada martes, hablar con nosotros sobre los pasos para gestionar la herencia financiera. Muy buenas tardes, Liliana. Cuéntame cómo lo podemos financiar esto. Buenas tardes, Jenny. Feliz estoy yo de estar hoy con ustedes. Estaba disfrutando muchísimo estos minutos justo antes de conversar. Hoy quería que conversáramos sobre la protección al consumidor financiero, que es sumamente importante. En otros momentos hemos conversado, hemos tenido la oportunidad de conversar sobre educación financiera e inclusión financiera, y después que ya estamos incluidos en el sistema, necesitamos saber quiénes son esas entidades que nos pueden proteger nuestros derechos como consumidor financiero. Lo primero es que ahora, ante esta situación económica de cambios de precios en los productos, siempre tenemos que auxiliarnos del proconsumidor para que no vayan a violentar nuestros derechos ni vayan a engañarnos. También tenemos también con todo este tema de electricidad está Protecom, con telecomunicaciones está Indotel también. Pero en el tema financiero hay, sobre todo el bancario, está la superintendencia de bancos. Y precisamente uno de los aspectos que la semana pasada conversaba con una persona era cómo gestionar esa herencia financiera. Eh, bueno, esta persona muy querida me comentaba que era importante que las personas supieran sobre este aspecto. Y de hecho, déjeme decirle que tuve la sorpresa de que muchas personas me dijeron precisamente y de edad avanzada de que no sabían cómo se hacía ese proceso. Se estima que un 7% de la población dominicana son envejecientes, es decir, más de 65 años de edad. Y entonces ante esa situación, muchas veces hijos, sobrinos, parejas, no saben qué deben de hacer. Y ante una triste noticia de la partida de alguien, pues nos podemos ver realmente confrontados con esta parte operativa, en el que no sabemos cómo actuar. Te sientes como huérfano, ok, bueno, tengo que lidiar con todo este proceso, pero ¿qué hago ahora para saber si ese pariente tenía recursos en el sistema financiero? Entonces, para eso está ProUsuario. También una de las cosas que hace ProUsuario que uno puede hacerle consulta con la debida documentación del lugar para saber si ese familiar tenía cuentas de ahorro, cuentas corrientes, si tenía certificado de depósitos, inversiones en el sistema financiero. Entonces, con esa información nosotros podemos inmediatamente acudir a esas entidades con las que ese pariente tenía un vínculo para inmediatamente notificarle el fallecimiento de ese familiar. Eso es lo primero, porque debemos de evitar que sigan cobrando cargos y comisiones a esos productos financieros, producto del fallecimiento de ese pariente. Y ya después de ahí sigue todo un proceso para gestionar esa herencia. Esa herencia entonces tiene que pasar por un proceso antes de hacerlo en los bancos, en las asociaciones de ahorro y préstamos, en bancos múltiples, en bancos de ahorro y crédito y en corporaciones de crédito. Hay que hacer un proceso previo con la DGI. Entonces ese proceso, si no se realiza dentro de los 90 días posterior al fallecimiento del pariente, puede generar cargos. Estamos hablando de un 10% de cargos hasta un 50% de cargos del monto si tiene más de un año de atraso en el proceso. Entonces, todo ese proceso está disponible a nivel digital e incluso en el gobierno de Danilo Medina se instaló República Digital y hay muchos procesos que se pueden hacer, se podrían hacer a través de República Digital, incluyendo incluso las reclamaciones que se hacían a través de la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, todo ese proceso se realiza con la DGI para poder hacer ese pago del impuesto y luego entonces ir a los bancos con toda esa información eh, para poder gestionar la herencia financiera. Es un proceso que conlleva mucha documentación, pero lo importante es que si nosotros estamos educados en ese proceso previamente, no incurrirá en ningún malestar ni ningún estrés, no nos veremos huérfanos, no quedará en esas cuentas abandonadas, porque suele ocurrir que ante fallecimiento de un pariente nadie lo reclame y esas cuentas, después de 10 años,
que están en el sistema se pasan a ser abandonadas y después de otros 10 años más forman parte del fondo de contingencia que lleva el Banco Central. Así que hay muchas cuentas que son abandonadas por familiares que han fallecido, que sus parientes no lo gestionan. Así que es importante esa parte de lo que quería conversar en el día de hoy, que era la parte de protección al consumidor financiero, que están todas las informaciones en el portal y es bueno que todo el mundo sepa que existen y que la utilicen para que puedan reclamar sus derechos. Liliana. Sobre todo esa parte que dijo, reclamar su derecho. Me encantó esa parte. Una cosa, Liliana. Entonces, el tema de la herencia financiera es cuando uno de los cónyuges se embroma, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que tristemente ante su partida puede ser cónyuge, puede ser un papá, mamá, herencia financiera, un papá, una mamá. Y familiares. Y hay que probar el vínculo con ese pariente. Pero por eso decía la importancia que hay muchas cuentas que pasan a ser abandonadas porque los familiares no hacen esa gestión, porque no saben cuál es el proceso que deben de hacer. O si iniciaron mucho tiempo después, dicen, bueno, los cargos son tan altos que ya ni me conviene. Así es. Creo que es una... Repite, por favor, perdón. Esos son recursos que tienen familiares y que lo han ido ahorrando producto de su trabajo, que si ocurre cualquier enfermedad o imprevisto, quizás el familiar no tiene esa información de lo que tiene, pero eso es una herencia que tiene la familia, que tiene el pariente, el producto precisamente del trabajo de ese familiar. Así que es importante que la gente tenga esa información para saber cómo actuar en ese momento. Tus orientaciones siempre son precisas, concisas, sobre todo contundentes. Si usted quiere no tener problemas con una herencia financiera, provenga de donde provenga, de una gracia o una desgracia, tiene que hablar con Liliana Rodríguez, que cuida, hasta por usted, cuida sus chelitos.